El 14 de marzo de 1949, Einstein abrió un regalo de cumpleaños y se quedó en silencio. No el silencio educado de alguien fingiendo agradecer algo que no le gusta. No, era otro tipo de silencio. El silencio de un hombre mirando fijamente algo que no podía refutar, pero que desesperadamente deseaba poder hacerlo. Su amigo más cercano, Kurt Gödel, acababa de ponerle en las manos una demostración matemática construida con las propias ecuaciones de Einstein. Y esa demostración llegaba a una conclusión que nadie en el mundo quería que fuera cierta. En el tipo correcto de universo, el tiempo sencillamente no existe, sin errores, sin trampas, sin suposiciones filosóficas escondidas entre líneas. Solo una conclusión que la física archivó en silencio y prefirió ignorar durante décadas. Pero la evidencia ha estado acumulándose desde entonces. Y hoy, los laboratorios más avanzados del planeta están midiendo las primeras pruebas directas de que Gödel tenía razón. Si esto es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Dale like, suscríbete y ponte cómodo, porque esta noche vamos a recorrer juntos uno de los descubrimientos más silenciosamente perturbadores en la historia de la física. Una demostración de que el universo puede ser, en su núcleo más profundo, completamente atemporal. Y vamos a ver por qué el reloj más preciso jamás construido por el ser humano parece estar de acuerdo con esa idea. Empecemos despacio. Esto lo merece. Parte 1. El problema del cumpleaños, que rompe la intuición. La nieve había estado cayendo sobre Princeton durante casi todo el 14 de marzo de 1949. Las calles estaban en silencio. Ese silencio particular que solo existe en una ciudad universitaria en una tarde fría de miércoles. Albert Einstein cumplía 70 años. Sus colegas habían organizado una pequeña celebración en el Instituto de Estudios Avanzados. Por todos los relatos disponibles, fue un evento cálido, lleno de esa reverencia incómoda que la gente siente alrededor de una leyenda viva que todavía llega a trabajar cada mañana. Hubo discursos, hubo flores. Y luego llegó Kurt Gödel a la puerta de la casa de Einstein, con una demostración matemática escrita a mano bajo el brazo, como si fuera un periódico. No era un regalo sentimental. Gödel no era el tipo sentimental. Era un hombre pequeño, preciso, profundamente ansioso, que resultaba ser el lógico más importante desde Aristóteles. El hombre que en 1931 había detonado una bomba en el centro de las matemáticas con sus teoremas de incompletitud, había demostrado, usando las propias matemáticas, que las matemáticas contienen verdades que nunca podrán probar. El mundo científico entero había pasado 2 décadas intentando recuperarse de las implicaciones. Y ahora estaba aquí, entregándole a Einstein un regalo de cumpleaños que era, en su esencia, una demostración de que el universo que Einstein había descrito contenía algo que Einstein claramente no quería que contuviera. La demostración no era especulación abstracta. Eso es lo primero que tienes que entender antes de continuar. Gödel no inventó física nueva, no modificó las ecuaciones de Einstein, no añadió términos exóticos, ni introdujo suposiciones filosóficas de contrabando. Tomó las propias ecuaciones de campo de la relatividad general, las que describen cómo la materia curva el espacio y cómo el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse, y encontró una solución nueva, una solución válida, matemáticamente consistente, formalmente correcta. Esa solución describía un universo que rota, no un universo en el que las galaxias giran o los planetas orbitan. Un universo en el que el propio espacio-tiempo, toda la tela de la realidad, gira como un todo. Y Gödel demostró que en un universo así, la geometría del espacio-tiempo queda tan severamente deformada por esa rotación que algo extraordinario emerge como consecuencia lógica pura. Puedes trazar un camino a través de ese universo, un camino que siempre avanza hacia el futuro desde cualquier medición local, que nunca supera la velocidad de la luz, que obedece cada regla de la física en cada paso, y ese camino se curva sobre sí mismo. Regresa a su propio punto de partida, no a un lugar similar en un momento diferente,
al mismo punto exacto en el espacio-tiempo, el mismo instante, el mismo evento. Los físicos llaman a estas estructuras curvas temporales cerradas. El nombre suena técnico, pero la idea es casi insoportablemente simple. Imagina que sales de tu casa al mediodía y caminas hacia adelante, siempre hacia adelante, sin doblar nunca, sintiendo siempre que te mueves hacia el futuro. Y sin embargo, después de un viaje suficientemente largo a través de la geometría correcta del espacio-tiempo, llegas de vuelta a tu propia puerta al mediodía, el mismo mediodía antes de que te hayas ido. Y las reglas de la física, tal como Einstein las escribió, aparentemente no tienen nada que objetar. El tiempo en la solución de Gödel no apunta en una sola dirección, como un río apunta hacia el mar. Se curva, se cierra. La distinción entre antes y después, entre el pasado como algo terminado y el futuro como algo por escribir. Todo eso colapsa como un castillo de naipes en una brisa suave. Y aquí está lo que convierte esto en algo más que una nota al pie matemática interesante. El castillo de naipes que colapsa no es solo nuestra intuición, es todo nuestro marco para pensar en cómo sucede cualquier cosa. Si existe una curva temporal cerrada, ¿qué significa que un evento tenga una causa? Si puedes en principio trazar un camino de vuelta al momento anterior a que ocurriera una causa, ¿era realmente una causa? Gödel no estaba señalando una curiosidad. Estaba entregándole a Einstein una prueba de que la estructura lógica del tiempo mismo podría ser una ilusión, y la había construido enteramente con los materiales de Einstein. Einstein miró la matemática, y aquí es donde la historia muestra su verdadera textura, porque Einstein no la descartó. No podía. Las ecuaciones eran correctas. Parte 2. La reacción silenciosa de Einstein. Hay un tipo particular de incomodidad intelectual que los científicos raramente discuten en público. La incomodidad de enfrentarse a un resultado que es formalmente correcto y sin embargo se siente fundamentalmente equivocado, de una manera que no puedes articular del todo. Einstein conocía esa sensación. Había pasado las últimas 2 décadas de su vida peleando contra la mecánica cuántica. No porque creyera que era matemáticamente inválida, sino porque algo en el cuadro que pintaba de la realidad violaba sus instintos más profundos sobre cómo debería ser la realidad. Y estaba perdiendo esa pelea, lenta y públicamente. Y ahora, en su cumpleaños número 70, su colega más cercano le había entregado una prueba de que su propio logro más importante, la relatividad general, era igualmente capaz de producir un cuadro de la realidad que él encontraba filosóficamente intolerable. Einstein verificó la matemática, no superficialmente, genuinamente, como uno revisa el trabajo de alguien a quien respeta. No encontró errores formales. No pudo encontrar un paso en la demostración que fallara, un término injustificado, una suposición introducida sin declaración. La solución era internamente consistente. El universo de Gödel obedecía la relatividad general exactamente. Y la respuesta de Einstein, documentada en los registros escritos y en los recuerdos de quienes estaban cerca, fue esencialmente esta. Aceptó la matemática y esperó que no aplicara al mundo real. Esa distinción entre lo matemáticamente permitido y lo físicamente real se convertiría en una de las líneas de falla definitorias de la física teórica. Los científicos hacen esa distinción constantemente, y a menudo con buenas razones. Las ecuaciones frecuentemente admiten soluciones que no tenemos razón de creer que existen. Una ecuación diferencial que describe el flujo del agua puede incluir una solución con densidad negativa. La descartas porque es no física. La matemática lo permite, pero la realidad no parece hacerlo. La respuesta de Einstein a Gödel era algo parecido a esto, envuelta en la autoridad particular de un hombre que había inventado la teoría que se estaba discutiendo. Argumentó que aunque el universo gödeliano era matemáticamente consistente, no tenía soporte observacional. Nuestro universo, hasta donde alguien podía determinar, no estaba rotando de la manera requerida. Las estrellas y galaxias no mostraban los patrones que esperarías si el espacio-tiempo mismo estuviera girando. Por tanto,
La solución de Gödel era en el marco de Einstein una curiosidad más que una descripción de algo real. Lo extraordinario de esta respuesta en retrospectiva no es que fuera exactamente incorrecta, es que estableció una plantilla que la física usaría durante las siguientes décadas cada vez que encontrara el problema del tiempo. La plantilla funciona así. Encuentras un resultado que cuestiona la naturaleza fundamental del tiempo. Verificas que la matemática es sólida, preguntas si el resultado aplica a nuestro universo específico. Cuando no puedes confirmar que lo hace, archivas el resultado en una categoría especial. No refutado, no ignorado, pero silenciosamente puesto en cuarentena del cuerpo principal de la investigación en curso. Se etiqueta como curiosidad matemática, caso límite, solución patológica, régimen interesante pero no físico. Y todos siguen adelante. Gödel fue la primera prueba de que el reajuste se estaba acercando. Einstein, sin quererlo, le había dado su primera voz silenciosa. Parte 3. La arquitectura oculta de la demostración. Para entender realmente lo que Gödel hizo, tienes que sentarte con la geometría por un momento, porque el mecanismo es hermoso de la manera en que las ideas más peligrosas suelen serlo. Es preciso, es inevitable, y una vez que lo ves, no puedes desverlo. La relatividad general describe la gravedad no como una fuerza en el sentido newtoniano, no como una mano invisible que alcanza a través del espacio vacío, sino como una propiedad geométrica del espacio-tiempo. La masa curva el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo curvo le dice a todo lo que se mueve a través de él, incluyendo la luz, incluyendo los relojes, incluyendo la trayectoria de cualquier objeto físico. ¿Cómo viajar? Esto no es metáfora. La matemática dice literalmente que el espacio y el tiempo están entretejidos en una tela de 4 dimensiones, que la presencia de energía y masa dobla y estira esa tela, y que lo que experimentamos como la atracción gravitatoria es simplemente la tendencia de todo a seguir el camino más recto posible a través de una geometría curva. Las ecuaciones de campo de Einstein son extraordinariamente ricas. Tienen muchas soluciones diferentes, cada una describiendo un universo posible diferente. La solución más simple describe un universo estático e isótropo. Soluciones posteriores describieron universos en expansión, universos con agujeros negros. Cada solución es un tipo de plano del universo. Lo que Gödel hizo fue escribir una solución en la que el universo rota como un todo. Esto es más difícil de visualizar de lo que parece, porque no hay un marco de referencia externo fijo desde el que puedas observar la rotación. La rotación es intrínseca a la geometría del espacio-tiempo mismo. Lo que significa físicamente es que los ejes locales del espacio y el tiempo, lo que cuenta como dirección espacial y lo que cuenta como la dirección del tiempo, no están alineados de la misma manera en todas partes, están retorcidos entre sí en un patrón global sistemático. Esto es una extensión de un fenómeno llamado arrastre de marcos que ocurre incluso alrededor de objetos flotantes ordinarios en la relatividad general. Un planeta giratorio o un agujero negro giratorio arrastra el espacio-tiempo circundante con él, como una cuchara removiendo miel. Los giroscopios cerca de una masa rotante precesionarán no a causa de ninguna fuerza que actúe sobre ellos, sino porque el espacio-tiempo mismo está siendo arrastrado. En el universo de Gödel, este efecto no es local y acotado, es global. Todo el espacio-tiempo está en un estado de rotación. Y aquí es donde la geometría produce su consecuencia extraordinaria. En la relatividad general, los caminos disponibles para los objetos físicos a través del espacio-tiempo están restringidos por la estructura del cono de luz. En cada punto del espacio-tiempo hay un cono de futuros permitidos. En el espacio-tiempo curvado ordinario, estos conos apuntan consistentemente hacia el futuro. Pueden estar inclinados y distorsionados por la presencia de masa, pero nunca se vuelcan tanto como para empezar a apuntar hacia el pasado. En el universo de Gödel, la rotación global del espacio-tiempo hace que los conos de luz se inclinen progresivamente a medida que te mueves en cierta dirección espacial.
Se inclinan continuamente y lo suficientemente lejos de cualquier punto de referencia, se han inclinado tanto que la dirección hacia adelante del cono de luz se curva de vuelta hacia donde empezaste. Un camino que siempre permanece dentro del cono de luz hacia adelante, siempre apuntando hacia un futuro definido localmente, puede cerrarse en un bucle. Piensa en caminar en lo que crees que es una línea recta en la superficie de una esfera. Localmente en cada paso, caminas recto, pero la superficie debajo de ti está curvada y después de un viaje suficientemente largo, llegas de vuelta a donde empezaste. El universo de Gödel es la versión temporal de 4 dimensiones de esto. El camino es localmente causal, localmente apuntando al futuro, localmente obedeciendo cada regla de la física, pero globalmente circular. El experimento mental lo hace visceral. Construyes un cohete, sales de la Tierra, viajas hacia afuera a través del universo godeliano, siempre hacia adelante en tu tiempo local, sin superar nunca la velocidad de la luz. Sigues una de estas curvas temporales cerradas y después de un largo viaje desaceleran y aterrizas y estás en la Tierra, en el momento antes de que te fueras. Las personas están ahí, los edificios están ahí. La matemática no negocia, no dice en algún sentido. Dice que las coordenadas espaciotemporales de tu llegada son idénticas a las de tu partida. Gödel no estaba interesado en si podías cambiar algo o introducir contradicciones. Su punto era más simple y más devastador. El tiempo en un universo que obedece la relatividad general puede estar estructurado de tal manera que no tiene una dirección preferida. La linealidad del tiempo no es consecuencia de las leyes de la física. Es, en el mejor de los casos, una propiedad de la geometría particular de nuestro universo, si es que la tenemos. Parte 4. La desaparición silenciosa de una idea peligrosa. La solución de Gödel fue publicada formalmente en 1949 en un volumen de la revista Reviews of Modern Physics. El propio Einstein contribuyó con un ensayo autobiográfico al mismo volumen, y en él reconoció el resultado de Gödel como uno importante que en sus palabras le había perturbado considerablemente. Para un hombre con la característica forma de hablar de Einstein, esto era esencialmente una declaración de crisis intelectual. Y sin embargo, la respuesta de la comunidad científica fue, dado el alcance de las implicaciones, notablemente silenciosa. No hubo refutación formal. Nadie demostró que Gödel había cometido un error. La solución fue reconocida, discutida brevemente en círculos especializados y luego silenciosamente clasificada como lo que los físicos llaman una cosmología no física, un término que funciona en la práctica como un archivador para resultados que son matemáticamente válidos, pero sobre los que nadie quiere pensar demasiado. El motivo principal para archivarla era observacional. El universo gödeliano requiere que el espacio-tiempo rote globalmente y las observaciones del universo, incluyendo la distribución de galaxias y los patrones en el fondo cósmico de microondas, no mostraban evidencia de tal rotación. Nuestro universo, hasta la precisión disponible entonces, no estaba girando. Por tanto, el universo de Gödel no era el nuestro. Y por tanto, para propósitos prácticos, no necesitabas preocuparte por él. Este descarte no era irracional. La ciencia no tiene el lujo de tratar cada universo matemáticamente permitido como si describiera el real, pero sí conllevó un costo filosófico que fue en gran parte ignorado. Dejó en pie la suposición de que el tiempo en nuestro universo era confiable, lineal y fundamental. No porque esto hubiera sido establecido por el fracaso de ninguna alternativa seria, sino porque la alternativa seria que se había planteado no coincidía con los datos observaciones sobre rotación. Gödel mismo no dejó de pensar en ello. Continuó explorando la filosofía del tiempo por el resto de su vida, argumentando en su trabajo posterior que la relatividad de la simultaneidad en la teoría de Einstein ya sugería que el tiempo tal como se entiende ordinariamente, como un flujo objetivo universal del pasado hacia el futuro, simplemente no existía. Su argumento era que, si no hay un presente universal, si lo que cuenta como ahora depende de tu marco de referencia,
entonces el presente fluyente y en movimiento que experimentamos no es una característica del mundo físico, sino de la conciencia. El momento presente no se encuentra en la física. Los observadores lo imponen sobre la física. Estas ideas, consideradas excéntricas en los 1950 segundos y 1960 segundos, se fueron volviendo cada vez más difíciles de ignorar a medida que la física seguía encontrando el mismo problema desde diferentes direcciones, porque el resultado de Gödel no era una anomalía aislada. Resultó la primera articulación clara de una pregunta que resurgiría una y otra vez en los niveles más profundos de la teoría física. Parte 5. Cuando el tiempo desaparece de la ecuación, hay un momento en la historia de la física que debería haber enviado ondas de choque a través de cada departamento de física en el mundo, que debería haber generado titulares en cada periódico, que debería haber provocado debates públicos sobre la naturaleza de la realidad. En cambio, generó aproximadamente 2 artículos en revistas especializadas y algunas conversaciones muy incómodas en conferencias. El momento fue en 1967, cuando 2 físicos, Bryce DeWitt y John Wheeler, escribieron lo que creían que era la ecuación fundamental para el estado cuántico del universo. La ecuación que escribieron se llama la ecuación de Wheeler-DeWitt. Es un intento de aplicar la mecánica cuántica al universo como un todo, de escribir una función de onda no para una partícula, sino para todo. Y la ecuación que escribieron es extraordinaria por una razón por encima de todas las demás. No contiene variable temporal. Deja que eso se asiente. La ecuación que se supone que debe describir el estado cuántico de todo el universo. La ecuación que en principio debería codificar todo sobre lo que el universo es y cómo evoluciona, no incluye el tiempo como variable. El universo descrito por la ecuación de Wheeler-DeWitt no es un universo que evoluciona, no está cambiando, simplemente es en una configuración fija e intemporal. Esa configuración es todo lo que existe. Compara esto con la ecuación de Schrödinger, la ecuación estándar de la mecánica cuántica para cualquier sistema ordinario. La ecuación de Schrödinger tiene una derivada temporal en un lado. Describe explícitamente cómo cambia la función de onda de un sistema a lo largo del tiempo. La variable temporal no solo está presente, es estructural. Es el eje central organizador de toda la ecuación. La ecuación de Wheeler-DeWitt no tiene ese término. La derivada temporal está ausente. La ecuación tiene la forma A/H es el cero, donde H es el operador hamiltoniano que representa la energía total del universo y es la función de onda del universo, una ecuación que es igual a cero. El universo en esta formulación tiene energía total cero y ninguna evolución temporal. Simplemente está, es. Y dentro de esa totalidad congelada, de alguna manera nosotros percibimos el cambio. Experimentamos movimiento y crecimiento, y decadencia y memoria y anticipación. De alguna manera, dentro de una función de onda atemporal, observadores como nosotros encuentran un sentido vívido, convincente, innegable de que el tiempo pasa. Esto no es un problema periférico, no es un detalle técnico a resolver con una mejor aproximación. Es una crisis fundacional. La ecuación de Wheeler-DeWitt no fue derivada por error o descuido, sino por intentar hacer algo que todos los físicos acordaban que necesitaba hacerse: aplicar la mecánica cuántica a la gravedad. Y el resultado de ese intento fue una ecuación en la que el universo no tiene reloj. La misma pregunta que Gödel planteó desde la dirección del espacio-tiempo curvo y los universos en rotación ahora surgía de nuevo desde la dirección de la mecánica cuántica. ¿Dónde está el tiempo? Parte 6. La crisis. El problema del tiempo, el nombre técnico para lo que emergió de la ecuación de Wheeler-DeWitt, es apropiadamente el problema del tiempo. Y en la comunidad de físicos que trabajan en gravedad cuántica, se considera ampliamente uno de los problemas centrales no resueltos en toda la física teórica. Lo que lo hace particularmente alarmante no es solo que esté sin resolver, sino que parece genuinamente difícil en el sentido de que cada enfoque para resolverlo
choca con su propia dificultad catastrófica antes de llegar muy lejos. Aquí está el núcleo del problema. La mecánica cuántica, tal como está formulada ordinariamente, requiere el tiempo. La ecuación de Schrödinger evoluciona un estado cuántico a través del tiempo. Las amplitudes de probabilidad para diferentes resultados se definen con respecto a un parámetro temporal. La propia noción de medición presupone que ocurre en un momento particular en el tiempo. La mecánica cuántica sin tiempo es como una oración sin verbo. La relatividad general, por otro lado, no trata el tiempo como un fondo fijo, lo trata como parte de la estructura dinámica del espacio-tiempo, algo que se dobla, se curva y se distorsiona por la distribución de materia y energía. En la relatividad general, preguntar qué hora es no tiene una respuesta absoluta. Depende de dónde estás, qué tan rápido te mueves, qué campos gravitacionales te rodean. El tiempo no es una coordenada universal, es una propiedad local, relacional y contingente de tu posición en el espacio-tiempo. Cuando intentas combinar estas dos teorías en un único marco unificado, estos dos tratamientos incompatibles del tiempo entran en conflicto directo y obtienes la ecuación de Wheeler-DeWitt en la que el tiempo ha desaparecido porque fue exprimido en la colisión entre dos concepciones incompatibles. Los físicos han intentado muchos enfoques para rescatar el tiempo de esta ecuación. Algunos han propuesto relojes internos, grados de libertad físicos dentro del universo, que podrían servir como variable sustituta del tiempo. La idea es que incluso si no hay tiempo externo, alguna variable interna, tal vez el volumen del universo o el valor de un campo escalar, podría aumentar monótonamente y servir como reloj. Esto se llama tiempo relacional y es genuinamente inteligente, pero choca con una dificultad seria. No hay elección única de reloj interno. Diferentes elecciones producen física diferente. Otros han propuesto que el tiempo emerge termodinámicamente, que la flecha del tiempo es consecuencia del aumento de la entropía más que una característica fundamental de las leyes mismas. Esta idea, hecha más precisa por el físico Carlo Rovelli, entre otros, propone que el tiempo tal como lo experimentamos es un fenómeno termal y estadístico, la dirección en la que la entropía aumenta en el particular estado físico en el que nos encontramos. Ninguno de estos enfoques ha alcanzado consenso. El tiempo es emergente, relacional, termal u observador dependiente, dependiendo del marco que encuentres más convincente. Y actualmente no hay experimento que pueda distinguir entre ellos. La característica más básica de tu experiencia, la sensación de existir dentro de una secuencia hacia adelante de momentos, no tiene base física acordada. Parte 7. El universo bloque se vuelve física seria. Einstein lo había visto venir. No la ecuación de Wheeler-DeWitt específicamente, pero la dirección general del viaje. La relatividad especial, su primera gran teoría, ya había asestado un golpe contra el cuadro del sentido común del tiempo en 1905. El golpe fue este. En la relatividad especial no hay un presente universal. Dos observadores que se mueven uno respecto al otro estarán en desacuerdo, de manera precisa y calculable, sobre qué eventos en lugares distantes están ocurriendo simultáneamente. Esto llevó a físicos como Hermann Minkowski a proponer una imagen de la realidad llamada el universo bloque. En el universo bloque, el tiempo se trata como una cuarta dimensión, análoga a las tres del espacio. El pasado, el presente y el futuro existen todos con el mismo estatus ontológico. Nada se crea cuando llega un momento, ni se destruye cuando pasa. El universo es una estructura de 4 dimensiones, toda su extensión temporal existiendo simultáneamente en la descripción matemática. Y lo que llamamos el flujo del tiempo es simplemente nuestra experiencia de atravesar esa estructura de un extremo al otro, como una cámara moviéndose a través de una película ya terminada. En el universo bloque, cada evento que alguna vez ocurrió o alguna vez ocurrirá ya existe en el único sentido que importa para la física como una coordenada en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Tu nacimiento y tu muerte están ambos ahí. La formación del sistema solar y su eventual engullimiento por el Sol moribundo
están ambos ahí. La distinción entre pasado y futuro es una distinción de perspectiva, no ontológica. Gödel encontraba esta imagen profundamente convincente. En sus escritos filosóficos, argumentó que la relatividad especial sola ya había demolido la realidad del tiempo, tal como se concibe ordinariamente. Si no hay una hora universal, entonces el presente fluyente que define nuestra experiencia del tiempo no puede ser una característica de la realidad física. Debe ser algo más, algo que la experiencia añade a una física que no lo contiene. Los físicos modernos que trabajan en cosmología cuántica han tomado el universo bloque cada vez más en serio, no como metafísica, sino como una lectura directa de lo que sus ecuaciones dicen. La función de onda del universo en el formalismo de Wheeler DeWitt se interpreta más naturalmente como un bloque atemporal. No evoluciona, no es una función del tiempo, es una función en el espacio de todas las geometrías tridimensionales posibles, lo que los físicos llaman superespacio. Y el universo es simplemente un punto en ese espacio, no una trayectoria a través de él. Si esto es correcto, el universo no tiene una historia en ningún sentido fundamental. Simplemente es una configuración. Y la historia es lo que los observadores embebidos en esa configuración experimentan mientras procesan información y forman recuerdos. Parte 8. La primera grieta en el mecanismo de relojería de la realidad, la fragmentación de ideas sobre el tiempo en la física teórica moderna, no es señal de que los físicos estén confundidos. Es señal de que el problema es genuinamente difícil. Actualmente hay al menos 4 enfoques serios, matemáticamente desarrollados, para el tiempo en el contexto de la gravedad cuántica, y dan respuestas genuinamente diferentes sobre qué es el tiempo y si existe en algún nivel fundamental. Está el enfoque relacional, desarrollado más completamente por Carlo Rovelli y Lee Smolin en el contexto de la gravedad cuántica de bucles. Aquí el tiempo no existe como fondo ni como parámetro fundamental. Las cantidades físicas se definen únicamente en relación a otras cantidades físicas. No hay tiempo, solo hay cambio, el cambio de una variable física en relación a otra. Está el enfoque termodinámico emergente, donde el tiempo surge de la mecánica estadística de grandes números de grados de libertad, esencialmente de la entropía y su tendencia a aumentar. En esta visión, la flecha del tiempo no es fundamental sino estadística. Está el enfoque de muchos mundos, donde el tiempo se define por la decoherencia, por la ramificación de la función de onda universal en ramas clásicamente distintas. Y hay enfoques conectados a la teoría de cuerdas y la holografía, donde el tiempo en algunas descripciones es emergente de una teoría de menor dimensión que no tiene variable temporal en absoluto. Lo que todos estos enfoques comparten es el reconocimiento de que el tiempo como parámetro universal, absoluto y fundamental, no es algo que la física actualmente pueda justificar. Parte 9. La revelación del agujero negro de Kerr. En 1963, un matemático neozelandés llamado Roy Kerr hizo algo que había estado mirando a los físicos en la cara durante casi 5 décadas. Resolvió las ecuaciones de campo de Einstein para un agujero negro rotante. La solución de Schwarzschild, elaborada en 1916, describía un agujero negro no rotante, elegante. Pero los objetos astrofísicos reales giran. Las estrellas giran, la materia que colapsa para formar un agujero negro lleva momento angular. Lo que resulte de ese colapso también debe girar. Tomó hasta 1963 para que alguien escribiera la geometría actual. La solución de Kerr era más complicada y más perturbadora que su predecesora no rotante. Alrededor de un agujero negro rotante, la geometría del espacio-tiempo exhibe arrastre de marcos en una forma extrema. El espacio-tiempo alrededor del agujero negro está siendo arrastrado en la dirección de rotación, como el agua que gira hacia un drenaje. No puedes quedarte quieto cerca de un agujero negro de Kerr, ni siquiera fuera del horizonte de eventos, ni siquiera en una región de la que en principio podrías escapar. La propia geometría te arrastra alrededor. Si intentas permanecer quieto relativo a las estrellas distantes
usando cohetes arbitrariamente potentes, simplemente no puedes. La rotación del espacio-tiempo te supera. Pero la característica más perturbadora de la solución de Kerr es lo que se encuentra más profundo dentro del horizonte de eventos. La singularidad, en lugar de ser un punto, es un anillo, y la estructura interior incluye regiones que tienen un carácter familiar para cualquiera que haya estado siguiendo esta historia. Dentro del horizonte interior del agujero negro de Kerr, la matemática predice la existencia de regiones donde las curvas temporales cerradas se vuelven posibles. Las mismas estructuras que Gödel encontró en su universo rotante aparecen de nuevo en el interior de un agujero negro rotante. El mecanismo es similar en ambos casos. La rotación, lo suficientemente extrema y estructurada de la manera correcta, deforma la estructura del cono de luz del espacio-tiempo, tan severamente que los caminos temporales, apuntando hacia adelante, pueden cerrarse en bucles. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, es un agujero negro rotante. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias activas están rotando, algunos de ellos a velocidades muy cercanas a la tasa de giro máxima teórica. Todo agujero negro de masa estelar, formado por el colapso de una estrella rotante, lleva esa rotación a su estado final. Los agujeros negros de Kerr no son objetos teóricos exóticos. Son lo que el universo produce cuando las estrellas masivas mueren. Y la solución de Kerr contiene, enterrada en su matemática como una cápsula del tiempo de Gödel, la misma firma geométrica: la rotación extrema rompe el orden temporal. Parte 10. Agujeros de gusano e ingeniería del tiempo. La posibilidad de que la geometría del espacio-tiempo pudiera ser en principio más flexible de lo que la experiencia ordinaria sugiere, no se quedó confinada a la matemática abstracta de los universos rotantes y los interiores de agujeros negros. A finales de los años 1980, el físico Kip Thorne, trabajando con su estudiante graduado Mike Morris y más tarde con Ulvi Yurtsever, exploró lo que significaría tener un agujero de gusano transitable, un túnel a través del espacio-tiempo conectando dos regiones distantes. El agujero de gusano Morris-Thorne era diferente a todas las soluciones anteriores, permitiendo que la garganta del agujero de gusano estuviera atravesada por lo que los físicos llaman materia exótica, material con densidad de energía negativa. Mostraron que en principio podrías mantener la garganta abierta el tiempo suficiente para que algo pasara a través. Pero el verdadero shock llegó cuando Thorne y Yurtsever elaboraron qué sucede si tomas las dos bocas de tal agujero de gusano y las pones en diferentes campos gravitacionales, o aceleras una de ellas a alta velocidad y luego la vuelves. La relatividad especial nos dice que los relojes hacen tic-tac a diferentes velocidades dependiendo de qué tan rápido se mueven. Acelera una boca del agujero de gusano y vuelve a frenarla, y esa boca habrá acumulado menos tiempo propio que la otra. Si ambas bocas comenzaron sincronizadas, ahora están desfasadas en el tiempo. Y dado que puedes pasar a través del agujero de gusano de una boca a la otra, y el agujero de gusano es un atajo a través del espacio que esencialmente no toma tiempo atravesar, ahora tienes un túnel conectando dos momentos en el tiempo, así como dos lugares en el espacio. Un viajero podría entrar por una boca en lo que, según los relojes del universo externo, es un momento posterior y emerger por la otra boca en un momento anterior. El agujero de gusano se convierte en una máquina del tiempo. Esto no es un escenario de ciencia ficción inventado por conveniencia narrativa. Es un resultado directo y formalmente correcto de aplicar la relatividad general a una configuración físicamente permitida, al menos si permites materia exótica. La construcción muestra una vez más que el tiempo, como un flujo hacia adelante dirigido e irreversible, no está protegido por las leyes de la física. La relatividad general permite geometrías del espacio-tiempo en las que el pasado es alcanzable, y el mecanismo no es magia ni contradicción, es geometría. Parte 11. El intento de Hawking de salvar el tiempo. Stephen Hawking estaba profundamente incómodo con todo esto, no con la matemática a la que había contribuido más que casi nadie, sino con las implicaciones.
En 1992 propuso lo que llamó la conjetura de protección de la cronología, una declaración formal de su creencia de que el universo conspira para prevenir que se formen curvas temporales cerradas en cualquier situación físicamente realizable. La conjetura no se derivó de ninguna teoría existente. Era una hipótesis, una suposición educada motivada por la intuición de Hawking de que un universo con curvas temporales cerradas sería tan plagado de paradojas, tan causalmente incoherente, que la naturaleza de alguna manera debe prohibirlas. El mecanismo propuesto era cuántico. En cualquier región del espacio-tiempo donde una curva temporal cerrada estuviera a punto de formarse, las fluctuaciones del vacío cuántico divergirían, creando una enorme densidad de energía que destruiría la región antes de que el bucle pudiera completarse. La idea es plausible y tiene algún apoyo de cálculos particulares en gravedad semiclásica, pero nunca ha sido probada. Y hay argumentos contrarios de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles que sugieren que la conjetura puede ser demasiado fuerte. Lo que la conjetura de protección de la cronología revela, más que cualquier predicción física específica, es el grado en que los físicos sintieron la necesidad de argumentar activamente por la seguridad del tiempo. La conjetura existe porque el estado por defecto de la relatividad general es generar soluciones que contienen curvas temporales, cerradas siempre que la geometría se vuelve lo suficientemente extrema. No necesitas una conjetura para proteger cosas que están robustamente protegidas. La conjetura de protección de la cronología es, a su manera, un monumento a la inestabilidad del cuadro del tiempo lineal. Parte 12. El regreso del fantasma de Gödel, el universo de Gödel, no es una anomalía solitaria en el espacio matemático de soluciones a la relatividad general. A lo largo de las décadas, los físicos y matemáticos que exploraban el espacio completo de soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein han encontrado que las soluciones patológicas en el tiempo, las que contienen curvas temporales cerradas, no son raras, no son particularmente exóticas, aparecen naturalmente cuando la geometría del espacio-tiempo se vuelve extrema de ciertas maneras. Más allá de Gödel y Kerr, hay soluciones como el cilindro de Tipler, un cilindro rotante infinitamente largo, cuyo espacio-tiempo exterior permite curvas temporales cerradas para cualquiera que lo orbite. Están las soluciones de Van Stockum, nubes de polvo rotantes que producen el mismo efecto. Hay soluciones que involucran cuerdas cósmicas bajo tensión. Está el espacio de Misner con curvas temporales cerradas surgiendo puramente de la topología de la variedad más que de ninguna distribución de materia. En cada caso, el mecanismo es diferente. En cada caso, la conclusión es la misma. Lo que esta proliferación de soluciones con tiempo patológico nos dice es algo que Gödel intuía, pero no podía articular completamente en 1949 con las herramientas matemáticas disponibles. La linealidad temporal, la propiedad del espacio-tiempo que asegura que el futuro es distinto del pasado e inalcanzable desde él, no está codificada en las ecuaciones de campo de la relatividad general como principio general. Es una propiedad que se mantiene en soluciones particulares bajo condiciones particulares. Es, en un sentido técnico preciso, una característica contingente del tipo de espacio-tiempo que habitamos, no una consecuencia necesaria de las leyes que gobiernan el espacio-tiempo en general. Parte 13. Los relojes más precisos jamás construidos. Podrías sentirte tentado a pensar que todo esto es un problema de lo muy grande y lo muy exótico, de universos rotantes e interiores, de agujeros negros e hipotéticos, agujeros de gusano que requieren materia que la física no puede producir. Podrías pensar que a escala humana, en el laboratorio, el tiempo está bien, estable, confiable, comportándose exactamente como se espera. Esa tentación es comprensible y resulta equivocada de maneras que son cada vez más difíciles de ignorar. Los relojes más precisos jamás construidos no son los relojes atómicos de cesio que han definido el segundo desde 1967. Son una generación más reciente de dispositivos llamados relojes de rejilla óptica, desarrollados en instituciones como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST
y el laboratorio Gila en Boulder, Colorado, durante las últimas 2 décadas. Estos relojes usan las frecuencias de transición de átomos como el estroncio o el iterbio, que oscilan a frecuencias ópticas cientos de billones de veces por segundo, en lugar de las frecuencias de microondas de los relojes de cesio. El resultado es una precisión de medición del tiempo tan extrema que es difícil de transmitir mediante analogías ordinarias. Intentémoslo. Los mejores relojes de rejilla óptica perderían o ganarían menos de un segundo en aproximadamente 300 millones de años. Una tasa de error, expresada como algo así como una parte en 10 elevado a 19, para expresarlo de otra manera. Si hubieras iniciado tal reloj en el momento en que el universo se enfrió lo suficiente para que se formaran átomos, aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, ese reloj hoy estaría desfasado en menos de una fracción de microsegundo. La precisión no es solo impresionante por razones de ingeniería, es científicamente peligrosa por razones filosóficas. Porque estos relojes, operando a este nivel de precisión, pueden medir directamente la dilatación temporal gravitacional sobre distancias verticales de centímetros. En la relatividad general, los relojes funcionan más rápido en campos gravitacionales, más débiles y más lento en campos más fuertes. En la superficie de la Tierra, la diferencia en potencial gravitacional entre el suelo y el techo de una habitación típica corresponde a una dilatación temporal de aproximadamente 4 partes en 10 elevado a 17 por metro de altura. Para cualquier reloj ordinario, esto es demasiado pequeño para detectarlo, pero para un reloj de rejilla óptica es detectable. Los investigadores del NIST han confirmado que un reloj situado 33 centímetros más alto que un reloj idéntico hace tic-tac mediblemente más rápido. El efecto es real, está en el laboratorio y significa que el tiempo no es uniforme ni siquiera en la altura de un cuerpo humano. Lo que esto te dice, una vez que te sientas con ello, es que el tiempo no es un fondo, no es un medio uniforme y sin rasgos en el que ocurren los eventos. Es una cantidad física que responde a otras cantidades físicas, específicamente a la distribución de masa y energía en sus cercanías. El tiempo es más parecido a la temperatura que a un escenario vacío. Así como la temperatura varía de lugar a lugar dependiendo de qué procesos físicos están ocurriendo, el tiempo varía, o mejor dicho, su tasa de transcurso varía de lugar a lugar dependiendo del campo gravitacional local. Y si el tiempo puede variar en 33 centímetros de distancia vertical, ¿qué exactamente estamos midiendo? Cuando lo medimos, no estamos midiendo el paso de algún parámetro externo universal. Estamos midiendo una propiedad local del espacio-tiempo. Una propiedad que depende de dónde estás, qué hay a tu alrededor y qué tan rápido te mueves. El tiempo es ambiental, el tiempo es relacional. El tiempo, como mínimo, no es lo que Newton pensó que era, y muy posiblemente no es lo que el sentido común supone que es. Parte 14. Experimentos de reflexión temporal. Los laboratorios de física también han estado haciendo en los últimos años algo conceptualmente extraño con el tiempo que merece atención. No porque demuestre viaje en el tiempo en ningún sentido dramático, sino porque sondea el estatus físico de la dirección del tiempo, de maneras que conectan directamente con la pregunta central, es un fundamental. Investigadores trabajando con materiales especialmente diseñados llamados metamateriales han demostrado un fenómeno llamado reflexión temporal. La comprensión estándar de la reflexión de ondas es espacial. Una onda de luz o de sonido viajando a través de un medio encuentra una interfaz, un límite donde las propiedades del medio cambian abruptamente en el espacio, y parte de la onda se refleja hacia atrás. Esta es la física de los espejos y los ecos. La reflexión temporal es el análogo en el tiempo. En lugar de una interfaz abrupta en el espacio, creas una interfaz abrupta en el tiempo. Las propiedades del medio cambian repentina y uniformemente en todas partes a la vez. Y cuando una onda está presente en ese medio en el momento del cambio, parte de ella se refleja hacia atrás en el tiempo. La frase
se refleja hacia atrás en el tiempo suena más dramática de lo que la física real justifica, pero el efecto es real, confirmado experimentalmente. Lo que es, sin embargo, es una demostración directa de que la dirección de la flecha del tiempo no siempre se impone rígidamente sobre los procesos físicos por las leyes subyacentes. La dirección de la flecha del tiempo en la dinámica de ondas es en cierto sentido una propiedad del medio y las condiciones de frontera más que una restricción absoluta impuesta desde fuera. Esto es, consistente con el cuadro más amplio que emerge de la gravedad cuántica y la termodinámica en el que la flecha del tiempo no es fundamental, sino emergente. Parte 15. Cuando la causa y el efecto se vuelven opcionales, el experimento más filosóficamente desorientador que la física moderna ha producido en el área del tiempo y la causalidad no involucra agujeros negros ni rotación cósmica ni materia exótica, involucra un dispositivo óptico cuántico llamado interruptor cuántico. El interruptor cuántico es un dispositivo en el que un sistema cuántico actúa como control para el orden en que se aplican dos operaciones a otro sistema cuántico. En un mundo clásico, podrías aplicar la operación A antes que la operación B, o B antes que A, y el orden sería definitivo. Sabrías cuál ocurrió primero. En un interruptor cuántico, el orden se pone en superposición. Las operaciones ocurren en un estado que es una superposición cuántica de A antes de B y B antes de A, simultáneamente. Esto no es simplemente decir que no sabes cuál ocurrió primero, de la manera en que podrías no saber de qué lado ha caído una moneda si no la has mirado. En mecánica cuántica, la superposición significa que ambos estados son genuinamente simultáneamente reales en el sentido relevante. El interruptor cuántico no está en un orden desconocido. Está en un orden indefinido, un estado que no tiene análogo clásico. Y los experimentos han confirmado que este orden causal indefinido es genuinamente físico. Puedes realizar mediciones que demuestren que la superposición es real, que ningún orden fue el orden real. Las implicaciones para el tiempo son significativas. La causalidad en el sentido ordinario requiere orden temporal. A causa B significa que A ocurre primero, y la ocurrencia de A es parte de la cadena causal que produce B. Si A y B ocurren en un orden indefinido, si ninguno precede al otro en ningún sentido objetivo, entonces la relación causal entre ellos se vuelve ambigua de una manera que se siente radical. ¿Qué significa que una cosa cause otra si no hay ningún hecho sobre cuál vino primero? Los defensores de la interpretación del orden causal indefinido argumentan que estamos descubriendo que la causalidad es un concepto emergente, algo que se mantiene aproximadamente y robustamente en el régimen clásico, pero que se disuelve en el nivel cuántico, igual que el ordenamiento temporal. La causalidad, como el tiempo mismo, no es fundamental. Es una descripción efectiva que funciona bien en el régimen clásico, pero se disuelve cuando miras lo suficientemente de cerca la estructura cuántica de la realidad. Los experimentos con interruptores cuánticos no están ocurriendo en escalas cosmológicas ni en campos gravitacionales extremos. Están ocurriendo en laboratorios de óptica, con equipos que caben en una mesa. La disolución del orden temporal no es una característica solo de lo extremo, es una característica de lo fundamental. Parte 16. Los relojes que no concuerdan con la realidad. Hay un último hilo experimental que vale la pena examinar, y este opera en el extremo opuesto de la escala de todo lo que hemos discutido hasta ahora. No un reloj de mesa, no un laboratorio de óptica cuántica, no el interior de un agujero negro rotante. Este hilo se extiende a través de todo el universo observable, a través de 13,80 millones de años de historia cósmica, y sugiere que incluso la estructura de tiempo a mayor escala del universo, la línea de tiempo del cosmos en su totalidad, puede no ser tan resuelta o tan simple como los cosmólogos una vez creyeron. El problema tiene un nombre. Los físicos lo llaman la tensión de Hubble. La constante de Hubble es el número que describe qué tan rápido se está expandiendo actualmente el universo. Lleva el nombre de Edwin Hubble,
quien primero midió la expansión del universo en la década de 1920. Y la respuesta que seguimos obteniendo es que el universo no puede ponerse de acuerdo consigo mismo sobre cuál es la respuesta. Aquí está el problema específico. Hay dos maneras fundamentalmente diferentes de medir la constante de Hubble y usan física completamente diferente. Miran épocas completamente diferentes de la historia cósmica y se basan en fenómenos físicos completamente diferentes. El primer método usa el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor del propio Big Bang. Es la luz más antigua del universo, radiación que ha estado viajando hacia nosotros desde aproximadamente 380,000 años después del Big Bang. Cuando los cosmólogos analizan esos patrones usando el modelo estándar de cosmología, pueden extrapolar hacia adelante para predecir cuál debería ser la constante de Hubble hoy. La respuesta que obtienen es aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método construye lo que los astrónomos llaman una escala de distancias cósmica, una serie de técnicas de medición superpuestas que te llevan desde las estrellas cercanas hasta las galaxias más distantes observables. Cuando usas esta escala de distancias para medir la tasa de expansión local del universo directamente, la respuesta que obtienes es aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. 67 versus 73, una diferencia de aproximadamente el 9%. Ahora el 9% suena como un error de redondeo, suena como el tipo de discrepancia que encogerías de hombros en la vida cotidiana. Pero en la cosmología moderna, donde la precisión de medición ha sido refinada durante décadas a niveles extraordinarios, una discrepancia del 9% entre dos métodos independientes no es un error de redondeo. Es una alarma que grita. La significación estadística de este desacuerdo ha crecido con cada año que pasa a medida que ambas mediciones se han vuelto más precisas. Y ahora se sitúa en un nivel donde la probabilidad de que sea una coincidencia o una fluctuación aleatoria es esencialmente insignificante. Las posibles explicaciones abarcan desde lo mundano hasta lo revolucionario. En el extremo mundano podría haber errores sistemáticos sutiles en una o ambas técnicas de medición. Los astrónomos han pasado años buscando estos errores. La tensión no ha desaparecido. En el extremo revolucionario, la discrepancia podría estar diciéndonos que nuestro modelo estándar de cosmología está incompleto de una manera fundamental. Quizás la energía oscura no es una constante cosmológica con un valor fijo e invariable, como asume el modelo estándar. Quizás evoluciona a lo largo del tiempo cósmico. O quizás la discrepancia apunta a nueva física en el universo temprano, alguna partícula o campo o interacción no descubierto que estaba activo en los primeros 100,000 años de historia cósmica. Lo que esto significa en el contexto de todo lo que hemos estado discutiendo es esto. Cuando intentas medir el tiempo a la escala más grande posible, cuando intentas reconstruir la línea temporal de todo el universo, desde su primera fracción de segundo hasta el presente, el universo te da dos respuestas que no concuerdan. El reloj cósmico no está dando una lectura consistente. No es que carezcamos de la precisión para leerlo. Tenemos precisión extraordinaria. El problema es que el universo leído desde diferentes perspectivas, usando diferentes fenómenos físicos, cuenta diferentes historias sobre su propia historia. El patrón, cuando te alejas lo suficiente para verlo, no es sutil. A la escala más pequeña, los relojes de rejilla óptica muestran que el tiempo varía en la altura de un ser humano. A escala cuántica, los experimentos de orden causal indefinido muestran que la secuencia temporal puede ser genuinamente indefinida. A escala cosmológica, la tensión de Hubble muestra que incluso la propia historia de expansión del universo no puede determinarse consistentemente, desde diferentes puntos de vista. Cada vez que los físicos intentan determinar qué es realmente el tiempo, cada vez que intentan medirlo con suficiente precisión o teorizar sobre él con suficiente profundidad, hace algo inesperado.
se dobla, desaparece de las ecuaciones, se cierra en bucles en geometrías rotantes, se vuelve indefinido en sistemas cuánticos, se niega a dar una respuesta consistente sobre la edad e historia del universo. El tiempo no se comporta como un fondo sólido y confiable, se comporta como algo que no está del todo completo, algo que es en parte real y en parte construido, en parte fundamental y en parte emergente, en parte externo y en parte algo que observadores como nosotros están generando silenciosamente desde adentro. Parte 17. El problema del observador. Cada medición tiene un costo, no en el sentido filosófico, no como metáfora sobre el precio del conocimiento, como un hecho físico preciso, cuantificable y verificado experimentalmente. En 1961, un físico y teórico de la información, llamado Rolf Landauer, publicó un resultado que la mayoría de las personas, fuera de la física de la computación, nunca han escuchado, y que resulta ser una de las declaraciones más silenciosamente profundas sobre la naturaleza del tiempo y la observación jamás escritas. El principio de Landauer establece que borrar un solo bit de información debe disipar una cantidad mínima de energía en forma de calor. La cantidad exacta es la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura del entorno, multiplicada por el logaritmo natural de 2. Es un número pequeño a temperatura ambiente. Algo así como 3 times 10 to the negative 20 versus julios. Pero el principio no es interesante por su magnitud. Es interesante por lo que revela sobre la relación entre información termodinámica y la flecha del tiempo. La razón por la que borrar cuesta energía es termodinámica en su raíz. Cuando borras un bit de información, estás tomando un sistema físico que estaba en uno de dos estados distinguibles y poniéndolo en un único estado definitivo, estás reduciendo el número de posibilidades. Estás comprimiendo el contenido de información del sistema. Y la segunda ley de la termodinámica, la ley que dice que la entropía nunca disminuye en un sistema cerrado, exige que esta reducción en un lugar sea compensada por un aumento en otro lugar. La entropía del entorno debe subir. El calor debe ser liberado. El universo debe volverse, de manera precisa y mensurable, ligeramente más desordenado cada vez que borras una pieza de información. Cada eliminación, cada sobreescritura, cada momento en que un recuerdo se desvanece o un registro se pierde, le cuesta al universo algo real. Ahora, quédate con eso por un momento. Y luego da el paso que el propio Landauer y los físicos que construyeron sobre su trabajo gradualmente dieron. Si borrar información genera entropía, ¿qué hace crear información? ¿Qué sucede físicamente cuando observas algo? Cuando tus sentidos registran un evento, cuando tu sistema nervioso codifica una experiencia en la arquitectura electroquímica de la memoria, estás escribiendo información en un sustrato físico. Estás creando un registro. Y la implicación más profunda es esta. Cada acto de observación, cada medición, cada momento de experiencia consciente que deja una huella física está embebido en la estructura termodinámica del universo. La observación no es una ventana pasiva, sin costo ni transparente hacia la realidad. Es un proceso físico. Tiene consecuencias termodinámicas. Es parte de la misma historia entrópica que todo lo demás. Y aquí es donde esto se vuelve directamente relevante para la pregunta que hemos estado rodeando durante toda esta discusión. La dirección del tiempo, lo que los físicos llaman la flecha del tiempo, el hecho de que hay un pasado detrás de ti y un futuro delante de ti, y que los dos se sienten categóricamente diferentes, resulta ser inseparable de esta historia termodinámica sobre registros y observación. La memoria es inherentemente sobre el pasado, no a causa de ninguna propiedad mística de la pasadez, no porque el pasado tenga algún estatus metafísico especial que el futuro carece, sino por la entropía. Los registros son huellas entrópicas. Un recuerdo es una configuración física de baja entropía que fue creada por una interacción que aumenta la entropía entre un observador y un evento.
La razón por la que recuerdas ayer y no mañana no es porque ayer haya terminado y mañana aún no haya ocurrido. Es porque la física de la creación de registros corre en la dirección del aumento de entropía. Y la entropía en nuestro universo aumenta hacia lo que llamamos el futuro. Un observador que no creara registros, que procesara información sin dejar ninguna huella física de estados pasados en su configuración actual, no tendría flecha del tiempo. No habría antes ni después para tal sistema en ningún sentido operacionalmente significativo. La distinción entre pasado y futuro sería para él no ralentizada, no invertida, no confundida. Ausente, el físico Sean Carroll ha pasado gran parte de su carrera trabajando a través de las implicaciones de este argumento, y sus conclusiones son directas. La flecha del tiempo no es un problema dinámico, es un problema de condiciones de frontera. Las leyes fundamentales de la física, desde la mecánica newtoniana hasta la teoría cuántica de campos, son exacta o muy aproximadamente simétricas en el tiempo. Las ecuaciones no saben cuál dirección es el futuro, no prefieren una dirección temporal sobre la otra. Lo que rompe la simetría, lo que le da al tiempo su dirección, no es una ley sino un hecho sobre el estado específico en el que se encuentra el universo. Nuestro universo comenzó aproximadamente 13,80 millones de años atrás, en un estado de entropía extraordinariamente baja. La materia y la energía, que se convertirían en todo lo que vemos, estaba organizada en una configuración de notable uniformidad y orden, lejos del equilibrio termal, de máxima entropía hacia el que tiende naturalmente un sistema físico cerrado. Desde ese momento, el universo ha estado evolucionando hacia mayor entropía, extendiéndose, mezclándose, perdiendo estructura, moviéndose hacia la uniformidad sin rasgos del máximo desorden. Estamos viviendo a través de ese proceso. Cada evento físico a nuestro alrededor, cada estrella quemando hidrógeno, cada huevo rompiéndose, cada momento de experiencia, es un pequeño capítulo en el largo ascenso del universo, desde el orden extremo hacia el desorden extremo. Y porque estamos embebidos en ese proceso, porque somos sistemas termodinámicos que crean registros al aumentar la entropía de la manera correcta, nos encontramos orientados en el tiempo. Tenemos recuerdos de la dirección de la que vino el universo, porque los procesos físicos naturalmente dejan huellas de condiciones iniciales de baja entropía. Recuerdas tu desayuno esta mañana, no porque esta mañana sea metafísicamente pasada, sino porque comer tu desayuno dejó huellas físicas, configuraciones electroquímicas en tu sistema nervioso, patrones que codifican ese evento. Esas huellas existen porque los procesos que aumentan la entropía las crearon. El futuro, por contraste, no deja tales huellas en el presente. Los procesos físicos que se requerirían para crear recuerdos de eventos futuros requerirían que la entropía disminuya, lo que la segunda ley hace abrumadoramente improbable. Estamos rodeados de registros del pasado y no del futuro, no porque el pasado sea real y el futuro no lo sea, sino debido a la dirección en que corre la entropía en nuestro universo. En un universo que hubiera comenzado en entropía máxima, en perfecto equilibrio termal, nada de esto existiría. No habría estado inicial de baja entropía del que alejarse. No habría gradiente termodinámico para impulsar la formación de registros. No habría observadores, no habría memorias, no habría flecha del tiempo. El tiempo dirigido, fluyente e irreversible que experimentas en cada momento de tu vida despierta, no es una característica de las leyes del universo. Es una característica de las condiciones iniciales del universo. Cambia esas condiciones, comienza el universo en un estado diferente, y cambias la dirección o la propia existencia del tiempo experimentado. Gödel vio que el tiempo no podía encontrarse en la física. Landauer mostró por qué. El tiempo no es el reloj del universo, es el tuyo. Parte 18. El universo sin reloj. Volvamos a la ecuación de Willard-DeWitt, porque ahora que hemos establecido lo que la observación es físicamente, lo que cuesta termodinámicamente, lo que hace a la entropía del universo y a la experiencia del tiempo, la ecuación luce diferente. Luce menos como una curiosidad técnica y más como una confesión. La función de onda del universo en el formalismo de Willard-DeWitt es una función en algo que los físicos llaman superespacio,
el espacio matemático de todas las geometrías espaciales tridimensionales posibles. Cada configuración concebible del espacio, cada disposición posible de materia, energía y curvatura que podría constituir un universo tridimensional corresponde a un punto en este espacio. La función de onda de Wheeler-DeWitt asigna un número complejo, una amplitud cuántica a cada uno de esos puntos. Amplitud alta significa que la configuración es probable. Amplitud baja significa que es improbable. Lo que la función de onda no hace es cambiar. No evoluciona. No es una función del tiempo. No hay argumento temporal que enchufar. No puedes preguntar cuál es la función de onda el martes a las 3 y compararla con la del lunes a las 3. Esas preguntas no están mal formuladas en el sentido de estar mal expresadas. Están mal formuladas en el sentido de aplicar un concepto, la evolución temporal que la ecuación simplemente no contiene. La función de onda del universo es un objeto estático. Reposa en el espacio de configuración como un paisaje reposa en un mapa, asignando alturas a ubicaciones, sin cambiar de momento a momento, simplemente describiendo un terreno fijo. El universo en este formalismo no va a ningún lado, no hace nada. Simplemente es. Ahora haz la pregunta que hace esto genuinamente extraño. ¿Qué significa esto para ti? Tú estás en este universo. Tu cerebro, tus recuerdos, las neuronas disparando ahora mismo, mientras procesas estas palabras, las huellas electroquímicas de cada experiencia que hayas tenido, todo eso es estructura física. Está hecho de materia. Obedece la misma física que todo lo demás en el universo, lo que significa que es parte de una configuración. Es una disposición particular de partículas y campos y geometrías que corresponde a un punto, o más precisamente, una región. En el espacio de configuración en el que está definida la función de onda de Wheeler-DeWitt, tu experiencia de estar vivo, de ser consciente, de tener un pasado detrás de ti y un futuro delante, de que el tiempo fluye hacia adelante a través de tus días, todo eso está codificado en la estructura física de tu cerebro en este momento. Y tu cerebro en este momento es parte de una configuración a la que la función de onda asigna una amplitud. En un universo descrito por una función de onda temporal, la experiencia de que pasa el tiempo no es algo que se añade a la física desde fuera. No es algo que requiere que el tiempo sea fundamental para existir. La experiencia del flujo temporal es en sí misma una característica de ciertas configuraciones. Específicamente, es una característica de configuraciones que contienen observadores, estructuras físicas suficientemente complejas para almacenar registros de estados pasados, formar modelos de estados futuros y procesar la diferencia entre los dos. Esas configuraciones, las que contienen seres que recuerdan y anticipan y perciben duración, aparecen dentro de la función de onda atemporal como amplitudes perfectamente ordinarias. Son solo puntos en el espacio de configuración, no más especiales matemáticamente que cualquier otro punto, pero son especiales física y experiencialmente, porque contienen, integrado en su estructura interna, todo lo requerido para que los seres dentro de ellas sientan el tiempo moviéndose. La analogía que captura esto más claramente es una biblioteca. Imagina una biblioteca tan grande que contiene todos los libros posibles, cada secuencia posible de caracteres que podría imprimirse en páginas de una longitud dada. La mayoría de estos libros son sin sentido cadenas aleatorias de letras sin significado coherente, pero algunos de ellos, una fracción minúscula, son narrativas genuinas. Son historias en las que los eventos se desarrollan en secuencia. Las causas producen efectos, los personajes se desarrollan a través del tiempo, los momentos siguen a otros momentos en una cadena lógica y consistente. Esos libros contienen tiempo en un sentido interno. La narrativa tiene una dirección. Las páginas anteriores establecen condiciones. Las páginas posteriores desarrollan consecuencias. Un personaje en tal libro, si de alguna manera fuera consciente de su propia existencia dentro del texto, experimentaría la secuencia temporal con plena vivacidad.
Pero el libro mismo no se mueve a través del tiempo. La biblioteca no cambia. Ningún reloj externo hace tic-tac mientras lees de la página 1 a la 300. El libro simplemente es, completo y estático, existiendo todo a la vez en el estante. La estructura temporal que el personaje experimenta es enteramente interna al texto. Está codificada en las relaciones entre oraciones, en la manera en que la página 50 se refiere a la página 12 y prepara la página 90. La experiencia del personaje del tiempo es real en cada sentido que importa para el personaje, pero el tiempo que se experimenta no es una propiedad de la biblioteca. Es una propiedad de la estructura interna del libro. El universo de Wheeler DeWitt es la biblioteca. La función de onda es la colección completa de libros asignando amplitudes a cada configuración posible. Y dentro de esas configuraciones de alta amplitud, algunas de ellas contienen observadores, seres cuya estructura física codifica memorias, expectativas y la experiencia del flujo temporal. Esas configuraciones no existen una después de otra, coexisten atemporalmente como valores de la función de onda en el espacio de configuración, pero contienen todo lo requerido para que los seres dentro de ellas experimenten un universo que se despliega en el tiempo, que sientan la diferencia entre pasado y futuro, que construyan física, que escriban la ecuación de Wheeler DeWitt y que eventualmente se den cuenta con un lento y creciente vértigo de que la ecuación que escribieron no contiene tiempo. El físico Julian Barbour ha desarrollado esta imagen en uno de los programas de investigación más sostenidos y cuidadosamente argumentados en los fundamentos de la física. La visión de Barbour, expuesta en su libro El fin del tiempo, publicado en 1999, y en una serie de artículos técnicos que se extienden décadas atrás, es que lo que llamamos el universo no es un proceso que se despliega a través del tiempo. Es una estructura estática, completa y atemporal que contiene todas las configuraciones posibles del universo simultáneamente. Barbour llama a este reino Platonia, un nombre que es en parte lúdico y en parte preciso, una referencia a la noción platónica de formas matemáticas eternas e inmutables que subyacen al aparente flujo de la experiencia. En el marco de Barbour, lo que llamamos momentos no son puntos en una línea de tiempo. Son puntos en Platonia, configuraciones individuales del universo que cada una existe en su propio derecho, atemporalmente. La razón por la que algunas de estas configuraciones se sienten como si vinieran antes o después de otras no es que ocupen posiciones en una línea de tiempo externa, sino que ciertas configuraciones contienen en su estructura física interna registros que parecen ser huellas de otras configuraciones. No estamos en este cuadro viajando a través del tiempo. Somos puntos en Platonia, configuraciones que resultan llevar dentro de su estructura interna la vívida y convincente impresión de haber venido de algún lugar y de ir a algún lugar. Parte 19. La paradoja Gödel-Einstein revisitada. 75 años después de ese cumpleaños en Princeton, podemos mirar atrás a la habitación, a la nieve, cayendo afuera, a los dos hombres inclinados sobre una demostración escrita a mano y ver algo que ninguno de ellos podía ver completamente desde dentro del momento. Podemos ver que no estaban teniendo una discusión sobre una solución cosmológica inusual. Estaban teniendo una discusión sobre la naturaleza de la realidad misma. Una discusión que la física ha estado llevando a cabo desde entonces en lenguaje cada vez más técnico, con instrumentos cada vez más precisos, sin llegar nunca del todo a un veredicto. La posición de Einstein, debajo de las matemáticas, era fundamentalmente una posición sobre qué tipo de universo es este. Había pasado toda su carrera creyendo con una profundidad que iba más allá de la metodología, hacia algo más parecido a una convicción estética, que el universo era el tipo de lugar que recompensaba la comprensión, que sus verdades más profundas eran objetivas, independientes de quién miraba, limpias en su estructura. Llamó a esta creencia en varias formas realismo, y para Einstein, esta creencia tenía una implicación específica sobre el tiempo. El tiempo tenía que ser real en el sentido objetivo.
tenía que fluir en una dirección que no fuera meramente una característica de las circunstancias termodinámicas o la perspectiva del observador. La demostración de Gödel atacó exactamente esta fe residual, no encontrando un error en el razonamiento de Einstein, sino encontrando una solución a las propias ecuaciones de Einstein, en la que la estructura del cono de luz del espacio-tiempo se inclina tanto que los caminos apuntando hacia adelante se curvan de vuelta sobre sí mismos. En el universo gödeliano no hay ninguna dirección globalmente consistente que puedas llamar el futuro. Y porque Gödel había construido este resultado a partir de las propias ecuaciones de campo de Einstein, la demolición era desde adentro. No había ataque externo que resistir. Las ecuaciones que Einstein había escrito eran el arma. La respuesta de Einstein, la esperanza de que nuestro universo no fuera del tipo rotante, no era intelectualmente deshonesta. Era físicamente razonable, dado la evidencia observacional sobre rotación cósmica, pero también era a un nivel más profundo, una elección de preservar la fe en lugar de seguir el argumento. Gödel entendió esta distinción con la claridad de alguien que había pasado su carrera pensando en sistemas formales y lo que su estructura revela. Sus teoremas de incompletitud no eran sobre ninguna declaración matemática particular, siendo indemostrable. Eran sobre lo que la estructura de sistemas formales suficientemente poderosos necesariamente contiene. Los teoremas eran resultados estructurales sobre la naturaleza del razonamiento formal mismo. La demostración del universo rotante tenía el mismo carácter en la mente de Gödel. No era principalmente una afirmación sobre nuestro universo. Era un resultado estructural sobre la relatividad general como sistema formal, una demostración de que la estructura de la teoría permite la disolución del orden temporal. Para un lógico que ya había demostrado que las matemáticas no pueden probar su propia consistencia, un universo que no puede garantizar la consistencia de su propia estructura temporal, quizás no era ni siquiera sorprendente. Era el tipo de resultado para el que toda su vida intelectual lo había estado preparando. Einstein quería vivir en un universo que fuera comprensible en el sentido más profundo, donde los cimientos fueran sólidos y la estructura fuera limpia. Gödel había pasado su vida demostrando que los fundamentos más profundos nunca son del todo sólidos, que las estructuras limpias siempre contienen algo irreductiblemente extraño en su núcleo, que los sistemas más poderosos son precisamente los que albergan su propia destrucción. No eran solo opiniones científicas diferentes, eran diferentes maneras de relacionarse con el conocimiento mismo, diferentes intuiciones sobre lo que el universo nos debe en materia de comprensibilidad. La paradoja que rodearon esa tarde de marzo en Princeton no fue resuelta por ninguno de ellos, no fue resuelta por la comunidad de físicos que cortésmente archivó el resultado como curiosidad y siguió adelante. No fue resuelta en la siguiente década ni en la siguiente. En cambio, hizo algo más inquietante que resolverse. Se ramificó. La gravedad cuántica produjo la ecuación de Wheeler-DeWitt, llegando al mismo destino atemporal desde la dirección de la mecánica cuántica. Los agujeros negros rotantes produjeron interiores conteniendo regiones de curvas temporales cerradas. Los experimentos de información cuántica produjeron interruptores cuánticos demostrando orden causal indefinido. Los relojes atómicos de precisión produjeron mediciones directas en laboratorio, mostrando que el tiempo es localmente variable. Las observaciones cosmológicas produjeron la tensión de Hubble, y la termodinámica produjo la conclusión de que la flecha del tiempo es una característica de las condiciones iniciales del universo, no una ley de la naturaleza. 6 líneas de investigación independientes, 6 marcos teóricos diferentes, 6 tradiciones experimentales y observacionales distintas, todas ellas abordadas con genuino rigor y sin ninguna conclusión predeterminada, todas llegando al mismo vecindario, el vecindario donde el tiempo no es fundamental, donde es emergente o relacional, o generado por los observadores, o ausente de las ecuaciones fundamentales, o localmente variable o globalmente inconsistente. La paradoja no desapareció, se fue a todas partes. Parte 20, el colapso final. ¿Y si Gödel no estaba equivocado?
seamos precisos sobre lo que ha y no ha sido establecido, porque este es el tipo de tema donde la precisión importa más que casi en ningún otro lugar, donde la tentación de exagerar el caso es fuerte y el costo de exagerarlo es la pérdida de lo que hace que el caso sea genuinamente interesante. El caso genuino es interesante suficiente, no necesita embellecimiento. Ningún experimento ha demostrado definitivamente que el tiempo sea una ilusión en el pleno sentido filosófico. Nadie ha viajado a través de una curva temporal cerrada, ni confirmado que exista una en algún lugar del universo observable. La ecuación de Wheeler-DeWitt no ha sido confirmada como el marco correcto y completo para la gravedad cuántica. Y la tensión de Hubble es real y persistente, pero puede tener en última instancia una resolución que involucre errores de medición sistemáticos en lugar de nueva física. Cada hilo de evidencia que hemos discutido, tomado individualmente, es sugestivo más que concluyente. Cada hilo jalado solo podría en principio explicarse dentro de un marco que deja el tiempo fundamentalmente intacto. Esa es la contabilidad honesta. Y es importante decirla claramente porque el argumento que sigue no es un argumento desde la prueba, es un argumento desde la convergencia. Y la convergencia en la ciencia lleva un tipo diferente de peso que la prueba. Así que aquí está lo que la convergencia parece cuando la expones completa. La relatividad general, desde la dirección de las soluciones cosmológicas, nos dice que el tiempo puede estar ausente o en bucle en un universo que es físicamente consistente y matemáticamente válido. La gravedad cuántica, desde la dirección de la ecuación de Wheeler-DeWitt, nos dice que el intento más natural de escribir una descripción mecánica cuántica de todo el universo produce una ecuación sin variable temporal. La teoría de información cuántica, desde la dirección de los experimentos con interruptores cuánticos, nos dice que el orden causal puede ser genuinamente indefinido al nivel cuántico. La termodinámica nos dice que la direccionalidad del tiempo no es una ley de la física, sino una condición de frontera, una consecuencia del específico estado inicial de baja entropía de nuestro universo. Y la medición de precisión nos dice que el tiempo no es un fondo universal, sino una cantidad física dependiente de la curvatura que varía de lugar a lugar. 5 líneas independientes, 5 tipos diferentes de evidencia, 5 comunidades diferentes de investigadores, todas produciendo resultados que apuntan hacia la misma conclusión inquietante. Ahora existen al menos 3 posiciones amplias que siguen siendo viables en la física moderna. La primera, el tiempo es fundamental, es un ingrediente genuino e irreducido de la realidad física. La aparente desaparición del tiempo de nuestras mejores ecuaciones actuales es señal de que esas ecuaciones están incompletas, no señal de que el tiempo no está ahí. Una futura teoría de gravedad cuántica restaurará el tiempo a un papel central. Esta es una posición coherente con defensores serios. Su ventaja es que preserva el cuadro del sentido común. Su desventaja es significativa. Requiere que creamos que la relatividad general, la teoría cuántica de campos, la teoría de información cuántica, la termodinámica y la medición de precisión nos están todos simultáneamente engañando sobre algo tan básico, como si el tiempo es fundamental. La segunda, el tiempo es emergente. El tiempo es real, pero no fundamental. Surge de alguna estructura más profunda y atemporal, de la misma manera en que la temperatura surge de la mecánica estadística de grandes números de moléculas. En la visión del tiempo emergente, el tiempo es como la temperatura, real y útil, pero no un ingrediente fundamental de la naturaleza. La tercera, el tiempo es generado por los observadores. En esta visión, lo que llamamos tiempo no es meramente emergente de la física, sino específicamente generado por los observadores, por sistemas termodinámicos de procesamiento de información que crean registros, almacenan memorias, forman expectativas y al hacerlo imponen una estructura temporal en su experiencia de un universo que en el nivel fundacional no contiene ninguna. Ningún experimento ha elegido entre estas 3 posiciones. La pregunta permanece abierta
genuinamente, rigurosamente, empíricamente abierta, de una manera que es rara para preguntas tan fundamentales y tan antiguas. Has estado caminando a través del tiempo durante toda tu vida, o a través de algo tan indistinguible del tiempo que la diferencia nunca en el curso ordinario de vivir ha parecido importar. Tienes memorias, tienes expectativas. Experimentas el momento presente como un borde en movimiento, acotado e irreversible, separando un pasado fijo que puedes recordar de un futuro abierto que solo puedes anticipar. Esta experiencia es vívida, es detallada, es consistente en todos los seres humanos que han existido en cada cultura, en cada período de la historia. Es posiblemente la característica más íntima e inmediata de la existencia consciente. Las ecuaciones dicen que puede que no esté ahí, no que sea errónea, no que sea una ilusión para curar ni un truco que te esté haciendo un universo engañoso, sino que lo que estás experimentando, esta persuasiva e inamovible sensación del flujo temporal, puede ser algo que estás generando, algo que emerge de la estructura de lo que eres, un sistema termodinámico embebido en un universo de baja entropía, creando registros, procesando información, actualizando modelos internos del mundo y en el proceso construyendo, momento a momento, el río en el que pareces estar nadando. El río no es independiente de ti. No existe río arriba de ti esperando. Lo estás haciendo mientras avanzas. El universo debajo de la matemática puede ser simplemente atemporal, estático, completo. Todo lo que alguna vez ocurrió o alguna vez ocurrirá, desde el Big Bang hasta la última brasa fría de la última estrella, ya presente simultáneamente en un espacio de configuración de todos los estados posibles. Ninguno de ello moviéndose, ninguno de ello cambiando, todo ello simplemente y permanentemente existiendo en una totalidad congelada y eterna. Y dentro de esa totalidad estática, ciertas configuraciones, las que eres tú, las que contienen observadores procesando información, en un rincón de baja entropía de un universo viejo y enfriándose, experimentan el extraordinario, irreemplazable, desgarrador y genuinamente bello fenómeno del tiempo que pasa, de los momentos que llegan y se alejan, del presente que se siente como lo único real, mientras el pasado se acumula detrás como la estela de un barco y el futuro espera adelante como un país todavía no entrado. Gödel le entregó a Einstein una prueba de que el tiempo podía estar ausente de las leyes de la física, y lo hizo en el cumpleaños de Einstein con la precisión particular de un hombre que entendía que el regalo y la incomodidad eran inseparables. Einstein no pudo encontrar el error, solo pudo esperar. 75 años después, los relojes más precisos, jamás construidos, las ecuaciones más fundamentales de la gravedad cuántica, los experimentos de información cuántica más cuidadosamente diseñados y la luz más antigua en el universo observable, todos ellos, cada uno en su propio registro y su propio lenguaje, sugieren que lo que Gödel vio no era una peculiaridad matemática aislada, era un patrón en el centro de las cosas, un patrón que sigue reapareciendo sin importar desde qué dirección te acerques, sin importar qué herramientas uses, sin importar cuán cuidadosamente intentes encontrar el tiempo que debería estar ahí. El tiempo tiene una propiedad aterradora. Puede que no exista excepto en nosotros. Y si el universo está observando todo esto desplegarse, lo está haciendo desde fuera del tiempo completamente, desde un lugar donde nada espera y nada llega, donde cada momento que hayas vivido no se mueve hacia un fin, sino que simplemente está de manera permanente e irrevocable, ya ahí, el primer aliento que tomaste. Este momento ahora mismo, el último pensamiento que tendrás alguna vez, todos ellos coexistiendo en la geometría silenciosa de un espacio de configuración atemporal, sin antes ni después, sin llegada ni partida, sin flujo ni dirección, solo el hecho eterno e inmóvil de todo lo que es, lo que significa, en el único sentido que la física permite, que nada se pierde nunca verdaderamente y nada termina nunca verdaderamente. Solo está ahí, todo ello, siempre.